señal de Radio Televisión de Veracruz, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio que es suyo, es para ustedes, llamado Sororidades. 4 temporadas y en esta temporada hemos abarcado diferentes temas que hemos dejado en esta mesa, que hemos dejado también en sus hogares, en sus teléfonos móviles, en fin, en cada una de las plataformas en las que estamos en esta transmisión para ustedes. El día de hoy vamos a hablar de hombres violentados. Realmente es esta parte en la que muchos hombres y mujeres debemos de reconocer las violencias y los hombres violentados son una de ellas. El día de hoy vamos a tener a especialistas hablando del tema. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí iniciamos. La violencia doméstica contra el hombre o violencia intrafamiliar contra los hombres es un concepto utilizado para referirse a la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar o asimilada por parte de la pareja del hombre. Comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física hasta el hostigamiento, acoso psicológico o la intimidación. Los hombres que denuncian la violencia doméstica pueden enfrentarse a la estigmatización social por su percepción de falta de ser macho y otras denigraciones de su masculinidad. Además, la violencia de pareja contra los hombres es generalmente menos reconocida por la sociedad que la violencia de pareja contra las mujeres, lo que puede actuar como un bloqueo adicional para que los hombres denuncien su situación. La prevalencia relativa de la violencia de pareja contra los hombres con respecto a la de las mujeres es muy controvertida entre los distintos estudios y en algunos países no se dispone de ningún dato. Algunos investigadores creen que el número real de víctimas masculinas puede ser mayor de lo que sugieren las estadísticas, debido al número de hombres que no denuncian sus abusos. Sin embargo, tanto para los hombres como para las mujeres, la violencia doméstica es uno de los delitos menos denunciados en todo el mundo. En México, según antecedentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, al 2004 un 2% de las denuncias son realizadas por hombres, mientras que de acuerdo a los casos de agresiones de la Secretaría de Salud en 2010, un 40% de las denuncias tienen como víctimas a los hombres. Cifra similar las del INEGI respecto a la violencia percibida por jóvenes durante el noviazgo. Podemos concluir que la violencia ha sido una constante en las relaciones de pareja y que se ejerce de hombres a mujeres y de mujeres a hombres, pero la sociedad ha visibilizado más la violencia contra la mujer, tanto por su frecuencia como por su denuncia y el nivel de agresión. Sin embargo, también existe la violencia de mujeres contra hombres, tanto en el noviazgo como durante el matrimonio o la vida en pareja. Pero hay una mínima cultura de denuncia y la mayoría de hombres no busca apoyo profesional ni tiende redes de apoyo. En ningún caso debe aceptarse la violencia y mucho menos justificarla u ocultarla. De estas realidades silenciosas en algún momento que hemos escuchado, violencia contra los hombres, hombres violentados. Bueno, pues el día de hoy aquí en Sororidades vamos a platicar del tema con la psicóloga Alejandra Bonola, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Alejandra, por estar gracias por invitarme. En esta parte de Sororidades, que me da mucho gusto tenerte aquí. Y también al licenciado en Trabajo Social, Mario Torres Osorio, con especialidad en terapia familiar sistémica. Mi querido Mario, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Buenos. Y que además, bueno, el día de hoy, pues el tema de los hombres violentados decimos, y ya platicábamos antes de entrar al aire, ¿no? Y es un tema que tiene mucho para dar y queremos compartirlo con las familias que nos están viendo en este momento y que de repente les van a decir en algún momento, ándale, yo he estado en esa situación o ahora me doy cuenta que he sido violentado. Y pues de entrada, yo creo que hay que desmenuzar qué es la violencia, ¿no? ¿Por qué se da la violencia, psicóloga? La violencia se da como una forma inadecuada e ineficiente de resolver el conflicto. Culturalmente se legitima el uso de la agresión y la fuerza para resolver un conflicto. Yeah. Y hay distintos tipos de violencia, pero eso sería como la constante del por qué se da. Uh-huh. Además, hay básicamente 2 formas. Es, yo me considero superior a ti y con el derecho de ejercer la violencia como forma de castigo por un mal comportamiento que tú hayas realizado. Sí. Esa es una forma. Y la otra es que se considera como medio legítimo para solucionar un conflicto.
La violencia se aprende entonces. La violencia se aprende. ¿Y se aprende? Está culturalmente legitimada. Normalizada, total. Y todas las violencias, Mario, porque hemos sabido de todas estas violencias que hemos ahora ya conocido y reconocido, como es la económica, no es nada más un golpe. Porque digo, ay, es que no me violenta porque no me pega, ¿no? O no violento porque no pego. Al contrario, aquí ya hablamos de todo este tipo de violencias, pero se aprenden entonces. Sí, nosotros, debo decir, desde hace 20 años trabajo con hombres en el grupo ahora llamado Hombres Responsabilizándose de su Vida. Y un concepto que nosotros tenemos es que la violencia es algo decidido. La violencia no es algo inherente ni al hombre ni a la mujer. Es un aprendizaje que tenemos para resolver de manera inadecuada, como decía la psicóloga, los conflictos. Y en especial los hombres tenemos ese aprendizaje que a través de la violencia podemos resolver esto. Y otra parte que es esta división que hacemos con un pensamiento dicotómico, es decir, que hay los buenos, los malos, los fuertes, los débiles, etcétera, que en nuestra sociedad, podemos decir patriarcal, lo bueno se adjudica a los varones y lo malo a las mujeres. Pero también en estos tiempos donde los movimientos feministas han reivindicado su familia, en algunos casos, no digo que el feminismo, creo que algunas mujeres malentienden esta liberación de la mujer o esta lucha por sus derechos y entonces se ponen en una situación de conflicto con los hombres. Ahora nosotros somos las buenas y ustedes son los malos. Y creo que estos pensamientos dicotómicos, sea que los tengan los hombres creyéndose superiores a las mujeres o una mujer creyéndose superior a los hombres, pues llevan a esto que es parte de la violencia, que es la dominación, la apropiación de los recursos del otro, etcétera. Ya por todos los estereotipos también que ha habido, porque ya lo decíamos también, vamos, los hombres desde pequeños quizá decíamos, ¿cuándo son violentados los hombres? ¿A partir de qué edades empiezan a hablar y tienen la posibilidad de expresar una opinión diferente de la de los padres? Son violentados por sus padres. ¿Es verdad que mamá violenta más? No necesariamente. Ambas partes. Hay como un sesgo a la hora de procesar esa información. Mamá violenta más, probablemente, porque es la que pasa más tiempo con los niños. Pero eso no quiere decir que como madre sea inherentemente más violenta que el padre, ¿no? Ya. ¿Cómo se violenta un hombre? ¿Cómo nos damos cuenta que los hombres son violentados? Los hombres son violentados desde la cuestión cultural por la asignación de los roles de género, en donde se les exige cosas como muy específicas y además como difícilmente alcanzables, ¿no? Como estereotipos muy complejos. Sí. Además, se ejerce la violencia ya sea porque creo que tengo derecho a castigarte, como lo decía yo hace un momento, como forma legítima, culturalmente legítima de resolver un conflicto, o bien desde el creer que me estoy defendiendo, ¿no? Entonces, cuando considero que alguno de mis derechos fue transgredido, entonces ejerzo la violencia en esta explicación de la legítima defensa, ¿no? Ya. Sin embargo, no se justifica el ejercicio de la violencia aunque haya sido agredido. Y muchas veces lo que algunas personas entienden como violencia no necesariamente lo era. Simplemente es que el mundo pone un límite a lo que percibimos como un derecho. Por ejemplo, ¿qué pueden ser estos ejemplos de violencias de los que estamos mencionando? Porque a lo mejor podemos decir, creo que esto me está violentando y a lo mejor ni siquiera es eso, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos mencionar algunos de los ejemplos tan normalizados y tan simples, por así decirlo? En nuestra sociedad los hombres aprendemos que el cuerpo de las mujeres nos pertenece. Uh-huh. Y no solamente mi pareja, mi esposa, tal vez mi amante, sino todas las mujeres. Este aprendizaje viene desde esa
bueno, ahora podemos hablar de la pornografía en redes sociales, desde el cine. Estaba viendo una serie en Netflix donde claramente se ve que un hombre trata de dominar a la mujer a través de la violencia, incluso lo dice, yo voy a ser tu amo, tú vas a obedecerme. Podemos decir que es una serie de época, pero es algo que sigue ocurriendo y se normaliza porque la mujer en esta serie termina aceptando esa relación y llamándole soy tuya, eres mi amo. Claro. Pero es algo que se disfraza de romance, de seducción, de etcétera. Pero la finalidad o las violencias ejercidas es la amenaza, es la fuerza ejercida sobre la mujer, sea a través de tomarla con fuerza, a través de un golpe, a través de lastimarla. Pero esto, yo lo crecí viendo estas películas donde también el cuerpo de la mujer era exhibido. Sí, claro. Y la cámara se enfocaba hacia, disculpando, hacia sus nalgas y hacia sus senos. Y las veíamos como un objeto. Y se sigue viendo así a las mujeres en las series, en este aprendizaje que tenemos hombres y mujeres, pero que yo creo que finalmente en los hombres es donde más impacta este tipo de aprendizajes. Y esa extensión de la propiedad no es solo hacia el cuerpo de la pareja, sino a ver a los hijos no como un sujeto de derechos, sino como una propiedad. Claro. Entonces, algo que escuchamos con relativa frecuencia es, no me deja ver a mis hijos, ¿no? Sí. Cuando para empezar, lo que está protegido esa es una de por las la violencias ley... que dicen los hombres. Ajá, exacto. Que tienen, ¿no? Que tienen. Lo que está protegido por la ley no es el derecho de los padres a ver a sus hijos, sino el derecho de los niños a ver a sus padres. Entonces, cuando dicen, me está violentando porque no me deja ver a mis hijos, ya desde ahí es sospechoso, porque no está entendiendo que el derecho es de los niños, no tuyo, ¿no? Pero cuando haces un par de preguntas, dices, a ver, no, pues sí, está feo, ¿cómo es que no te deja ver a tus hijos? Ah, pues es que fui miércoles a las 8 de la noche y yo los quería llevar al cine y pues no me dejó, ¿no? Y entonces se codifica como violencia, como me está transgrediendo mi derecho de ver a mis hijos, lo que en realidad es un límite como muy funcional. Pues los niños pequeños no pueden ir al cine entre semana a las 8 de la noche. Pero y entonces un papá que sí lo ve a una hora adecuada y que sí cumple, que sí está, y que tal, entonces ahí sí está violentado o no está siendo violentado. Yo creo que aquí habría que decir que tanto hombres como mujeres podemos violentar. Claro. Sin no hay embargo, género para la y en la introducción se presentaron cifras. La mayoría de las denuncias, la mayoría, los feminicidios son cometidos por parejas. La mayoría de violencias denunciadas son cometidas por hombres. Los hombres denuncian poco, pero no quiere decir tampoco que no haya violencia de parte de mujeres hacia hombres. Sí. Lamentablemente seguimos siendo una estadística las mujeres en las violencias. O sea, sí, somos más violentadas nosotras. Sí, pero claro. También sí hay violencia para los hombres. Sí puede haber, pero no es lo que prevalece generalmente, porque en primer lugar, sí hay una asimetría entre hombre y mujer en cuanto a la fuerza. Generalmente el hombre tiene mayor fuerza que la mujer, entonces por medio de la fuerza se domina muchas veces, por medio del poder económico, que generalmente es mayor en los hombres, por medio de las relaciones. Incluso tú hablas de esta cuestión de los conflictos en la custodia de los hijos. Ahí cuenta mucho quién tiene mayores recursos, quién puede pagar un mejor abogado, quién aguanta una situación de desgaste, es de años, estos juicios. Y de pronto hay como interferencia de gente que no necesariamente está pensando como en el bienestar psicológico de las personas o de los niños. Exactamente. O sea, es muy común que los abogados recomienden no pases pensión hasta que no esté arreglado el acuerdo. No vayas a visitar a los niños hasta que no esté arreglado el acuerdo.
Y bueno, yo no soy abogada, alguna lógica tendrá, pero no se está contemplando el bienestar emocional ni del varón que no está viendo a sus hijos, ni de los chicos que no están viendo a su papá. Sí, es un caos, ¿no? Se vuelve un daño colateral absolutamente. Entonces, en mi experiencia, los varones suelen decir que están siendo violentados por cosas que no necesariamente lo son, sino que son límites que el mundo les pone y que al sentir que no pueden ejercer lo que ellos creen que es un derecho, entonces lo viven como violencia. Okay. Y paradójicamente hay muchos varones que sí viven violencia y no lo identifican como tal, porque como dice Mario, la fuerza física no es la única forma, o sea, como yo no voy a golpear a alguien que sea físicamente más alto y fuerte que yo, pero sí lo puedo hacer sentir bastante mal. Entonces, o sea, ¿es más violencia verbal? Psicológica, simbólica, humillaciones, págame, dame más dinero, entonces, ¿con quién hablas? Etc. Exacto, el control y demás. Entonces, en mi experiencia, muchos varones no identifican que están en relaciones de violencia, y no necesariamente es con sus parejas, sino muchas veces es con sus padres o bien con sus hijos. O sea, esto entonces viene, pues sí, es una telaraña, esto viene desde la infancia. Papá y mamá crecen en el entorno, que a su vez también fueron criados o criadas en un entorno de violencias, y ahora que hablamos de hombres violentados, en este caso, pues sabemos que sí, habrá mujeres que a lo mejor de repente entierran un cuchillo o un tenedor o avienten vasos o qué sé yo, ¿no? Cualquier otro objeto. Podemos poner uno y mil ejemplos de este tipo de violencias. ¿Por qué los hombres no identifican estas violencias? Esa es una. Y también, ¿por qué no denuncian? Yo creo que tiene que ver con la forma en que somos criados, somos educados. A mí, mi papá me dijo que yo cuando me casara iba a ser el jefe de familia. Para ser el jefe de familia uno debe mandar. Claro. Pero para mandar, tienes un poder. Esta educación, para que mandes, tienes que primero obedecer. Y lo que más se nos enseña es la obediencia y el sometimiento. Y esto, en el caso de los hombres, es mucho a través de la violencia. Hay expectativas desde antes del nacimiento. Si es hombre o mujer, se le trata incluso diferente. Hay estudios filmando cómo se visten a los niños de rosa a los niños y les dicen que es niña, y ellos llegan con los niños vestidos de rosa y se comportan de una manera muy tierna, muy amorosa, y si los visten de azul y dicen, aunque sean niños, niñas, que son niños, es un trato más rudo, y no, que tú vas a ser, tú eres el campeón, tú vas a mandar, etcétera. Claro. Y todo esta educación nos lleva también a no aceptar nuestros sentimientos de tristeza, de miedo, nuestra vulnerabilidad, y por eso no podemos reconocer, porque no tenemos un ejercicio siquiera de nombrar estoy triste, o un ejercicio de decir me siento mal porque me gritaste, porque el niño no puede decir, como decía Alejandra, me siento mal, porque si dice que se siente mal, es una niña, es un marica, etcétera. Se le descalifica, se le humilla, se le feminiza, porque supuestamente pues las mujeres sí pueden tener esos sentimientos. Para mandar hay que anular todos esos sentimientos. Entonces, crecemos mutilados de alguna manera, solo reconociendo sentimientos como el enojo, emocionalmente. ¿sí? O dejando salir el enojo, pero incluso cuando se deja salir el enojo y se violenta, muchas veces ni siquiera se identifica el sentimiento que hubo atrás de eso. Y atrás generalmente del enojo hay una tristeza, hay un miedo, etcétera, pero no estamos educados para conocernos a nosotros mismos y mucho menos para hablar a los demás. Estamos educados para callar, para obedecer, para ser disciplinados si queremos llegar a mandar. Y podemos llegar a mandar en la casa, en el trabajo, en la política, en la educación,
ser los que tengamos la palabra y digamos qué se hace. Pero para hacer eso tenemos primero todo un entrenamiento que tienes que callarte, tienes que obedecer al que tiene la jerarquía mayor a Y es ti. que se vuelve una bomba de explota, tiempo. pero además se explota el estereotipo. Sí, claro. Es como desde que nace el varón va creciendo con esta idea de que tiene que ser fuerte y proveedor, ¿no? Entonces, en un contexto social e histórico en donde eso es mucho más difícil que en el siglo XIX, Sí. entonces la familia o los hijos explotan el estereotipo. Oye, y ahora Entonces, que se está como dando- tú estás convencido de que tú tienes que ser el Sí, el fuerte, proveedor, el de la cabeza. y entonces entonces yo exploto la culpa de que no lo seas. Claro. Entonces, la única manera de agredir físicamente a alguien es primero convencerlo de que se lo merece. Te voy a castigar porque te lo mereces. Y yo tengo el poder para decidirlo. Exacto, porque tú no estás cumpliendo Sí. con tu rol. ¿Qué ¿no? pasa con esos hombres que no se atreven a decirlo? Hemos estado conociendo, es una bomba de tiempo. O sea, pero emocionalmente un hombre que no se atreve a denunciar, que no dice, me siento mal, creo que estoy siendo violentado, por si no identificamos las violencias, o esto no me hace sentir bien, oigan amigos, necesito apoyo, necesito ayuda, incluso hasta llorar. ¿Qué pasa con esos hombres que no lo hacen? Hay Emocionalmente, ¿qué hay? estadísticas, los hombres se suicidan más que las mujeres y esto viene por estas situaciones, la imposibilidad de decir me siento mal, de buscar una ayuda, porque aparte también se nos dice que los hombres podemos o tenemos que resolver las cosas por nosotros mismos. Si Como sabes, sea, ¿no? si Sí, no sabes de el día- mecánica, le abres el Algo debe de carro pasar. sí, Sí, algo. pero lo Si tienes yo que me- resolver. Si yo me sintiera mal en este momento, puedo hacer 15 llamadas y estoy segura que alguien va a venir a verme. Sí. Los hombres no. ¿No? Sí, es el problema. Los compañeros en el grupo llegan diciendo, llegan muy cautos y las primeras sesiones muy poco hablan. Cuando empiezan a hablar, dicen, es que esto no me atreví a hablar, no tenía con quién hablar, es que si hablo con alguien, siento que se van a burlar de mí, porque no corresponde a ese estereotipo, a ese mandato de masculinidad que nos han dicho que tenemos que cumplir. Oye, incluso hablando en cuestión, aquí nos hemos enfocado un poquito a las cuestiones de pareja, intrafamiliar, etcétera, ¿no? Desde la niñez, pero las violencias contra los hombres también van dentro de lo laboral, ¿no? Esto también tiene como Sí. una línea. Los hombres entre sí, no nada más en lo laboral, sino en los espacios en general, socialmente, de supuesto ocio, Sí. Socialización. son increíblemente competitivos entre sí, son increíblemente hostiles entre sí. ¿no? Sí, Entonces, es las mujeres podemos sentarnos a no hacer nada y platicar 3 horas, pero los hombres no se juntan a platicar, siempre hacen algo. Lo que sea, dominó, ajedrez, Xbox, andan en bici, andan en moto, juegan fútbol, pero no es como cuando conviven en estos espacios de supuesto ocio, son espacios en donde no identifican y expresan sus emociones y sus necesidades. Se reúnen a hacer algo y compiten entre sí y poco colaboran entre sí y poco expresan sus emociones entre ellos. Sí, y las expresiones siempre van más allá, ¿no? Siempre la picardía o el chiste Exacto. sexista o etcétera, etcétera. Es humillar generalmente Ajá, es al otro. humillarse. Y Claro. yo quisiera retomar esto que preguntabas, ¿qué pasa con ese hombre que no puede expresarse, que no puede pedir ayuda? Yo decía los suicidios, los homicidios. Creo En que general muchos de viven menos, estos viven menos, feminicidios tienen sí, que ver la mucho salud, con su esta salud se afecta. imposibilidad de que ellos llegan a pensar que esto es imposible de resolver. No puedo salir de aquí, no puedo, en el caso supuesto o en el caso real de que si esté siendo violentado por la mujer, un hombre no puede expresarlo y creo que muchos feminicidios por ahí podrían venir, aparte de este control, de este dominio que el hombre trata de imponer, porque bueno, ante la humillación, ante las palabras de la mujer, generalmente ellos responden con fuerza y entonces es una cuestión
pues que es grave, porque estamos pagando un precio demasiado alto, manteniendo estos estereotipos, manteniendo eso que ahora se llama masculinidad hegemónica, que he de decir yo que es la masculinidad que nos rige a todos los varones, ¿no? Y que como no la alcanzamos, porque es algo súper difícil, complejo, entonces muchos se sienten fracasados, se sienten que no están haciendo lo que tendrían que hacer, y si la mujer les reclama, pues todavía su sentimiento de minusvalía, su sentimiento de frustración. Se va al suelo totalmente. Y también otra, las enfermedades mentales, la depresión sobre todo, pues que muchos de ellos llegan a intentos de suicidio o a quitarse la vida. Me gustaría como precisar algo. La mayor parte de los varones a lo que más miedo le tienen en el mundo es a la humillación. Pero lo que ellos perciben como humillación no necesariamente lo sería así en otros contextos, ¿no? Entonces, ellos lo que perciben como humillación... ¿Qué sería una humillación, por ejemplo? Casi siempre es el no tener el poder absoluto. Entonces, si no tengo el poder absoluto, automáticamente lo percibo como humillación. Ok. ¿No? Una humillación podría ser, por ejemplo, que la esposa, la amiga, la novia lo haga sentir mal delante de los amigos. ¿Esa es una humillación? Claro. Sí, claro, o sea... los hombres dicen, no me dio mi lugar. No me dio mi lugar. Ajá, es una palabra o una frase, mejor dicho, que es frecuente entre los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que no me dio mi lugar, no me obedeció, no hizo lo que yo le dije, estuvo en un espacio que ella sabe que no debe de estar, a lo mejor con otros hombres, etcétera, y ese es un sentimiento de ellos, que viene ¿de dónde? Del miedo, tal vez del miedo, del miedo a perder a esa pareja, pero el miedo va hacia sentirse humillados, inseguros, es la inseguridad. Sí, ahorita que decíamos, por ejemplo, también de la cuestión laboral, hay hombres acosados y hostigados sexualmente por mujeres. Se ha sabido de casos y son, aparte de las violencias que también sufren algunos hombres, insistimos, la estadística marca que mujeres, lamentablemente, llevamos ahí la lista encabezada, ¿no? En violencias, acosos, feminicidios, en fin, de todo. Pero los hombres también tienen esta parte en la que son violentados. Y regreso a que se explota el estereotipo, ¿no? Cuando muere el padre de familia, es muy común que le digan al chico de 16, 15 años, ahora tú eres el hombre de la casa. ¡Pum! ¡Qué Entonces bomba! le cae encima una serie de responsabilidades y estereotipos para los que de ninguna manera está preparado, ¿no? Ni él ni la familia. Ni él ni nadie. Pero es a partir de esa frase, ahora tú eres el hombre de la casa, el que la madre, la abuela, la tía, los hermanos se sienten en el derecho de exigirle un montón de cosas que al él sentir que no puede cumplir, entonces lo vive con culpa y con vergüenza y tolera el maltrato. Vaya, qué barbaridad. Y es que definitivamente podemos mencionar este tipo de violencia contra los hombres, pero entonces, ¿qué va a pasar ahora que ya las nuevas generaciones o incluso hombres como Mario y todo el grupo de hombres responsabilizándose de su vida están haciendo este clic? ¿Qué pasa de hombres para hombres? ¿Cómo se dicen, cómo se hablan, cómo cobijan a más hombres para decir, pues date el chance de hablar, o sea, puedes decirme si te sientes mal, necesitas un abrazo, amigo, te lo doy. ¿Cómo empiezan a hacer este clic? Yo creo que tenemos que empezar a escucharnos y a escucharnos a nosotros mismos, a tener esa posibilidad de hablar de nuestra intimidad, de lo que nos sucede en lo más profundo de nuestro corazón. Hay hombres que han acudido al grupo, pues que van, hubo un compañero que hubo
asistido 16 sesiones y a la sesión 16 nos pidió una constancia de que había ido al grupo y que ya había cambiado. ¿Por qué? Porque tenía una demanda por violencia. No. Y han sido varios. Le sacaron varios compañeros los que han llegado así en esta intención de cumplir ante un juez, de cumplir en un proceso judicial. Pero lo que verdaderamente pues, nos ayuda es cuando nos ponemos en contacto con nuestras emociones, con esa historia familiar que hablaba Alejandra, que muchas veces para llegar a ser hombres, entre comillas, tenemos una historia de dolor y de violencia muy grande, que yo en el grupo he escuchado cosas tan terribles como el abuso sexual de un padre a un hijo por años. Y de un hombre súper violento y que cuando él pudo entrar en esta parte, en contacto de aquellos sentimientos que le causó esa violencia ejercida por su padre, reconoció que la violencia que él ejercía, él trabajaba como estas personas que están en los centros nocturnos, dando el acceso, ¿no? Y él decía que en cuanto veía que alguien empezaba a hacer lío, él no lo pensaba, él nada más llegaba a golpear porque traía un enojo, un coraje, que él hasta que estuvo en el grupo se dio cuenta de que era por aquella situación de haber sido violentados. Entonces, tenemos que trabajar con eso, con la violencia que han ejercido con nosotros primeramente, porque generalmente cuando no se trabaja se tiende a repetir y tenemos que trabajar con esos estereotipos de lo que es ser hombre. Y quienes ya tenemos más años, bueno, tenemos que arropar a esa gente, tenemos que escuchar, tenemos que ser pacientes. Una de las reglas en el grupo es no juzgar, no criticar, no aconsejar. Eso. Cada quien es responsable de su proceso, porque no podemos nosotros decirle a un compañero, eso que hiciste estuvo mal y te vamos a denunciar. Las mujeres en los grupos pueden decirlo, sí, porque ellas generalmente han sido las víctimas y incluso hay posturas que dicen que hay que cultivar la cultura de la denuncia. Sí, y hay más centros de apoyo para mujeres, vamos, en todos lados, incluso en algunos puntos hay hasta más centros de apoyo para mujeres que para hombres, porque los hombres, por ejemplo, conocemos el tema que tiene Mario con el grupo de hombres responsabilizándose de su vida, pero ¿cuál otro hay? ¿A dónde se pueden acercar los hombres que quieran hacer? En realidad es que los grupos de apoyo, colectivos, algo. Muchos de los grupos no es que estén cerrados a mujeres, lo que pasa es que por estos mismos procesos culturales y personales los hombres no llegan. Pero no es que haya más espacios para mujeres que para hombres. Bueno, y además es lamentable, ¿no? Que haya tantos. Es que no es que estén cerrados a los hombres, es que los hombres, por una serie de procesos muy complejos, difícilmente llegan a estos mismos espacios. Cuando llegan a terapia un hombre violentado, ¿qué pasa? ¿Qué dice? ¿Cómo se expone? Si realmente dice, ¿estoy siendo violentado o ni cuenta se da? Difícilmente. Es una situación como muy paradójica. Los que llegan diciendo, estoy siendo violentado, rara vez lo están siendo. Bueno, y ahí se visibilizan todas las violencias, rara vez lo están siendo. Sí. Empiezan a contarte la película como en la tercera escena, ¿no? Dicen, y entonces me quitó el dinero de mi cheque para la pensión. No, espérate. No es como que te esté robando, es un derecho de los chicos, ¿no? Entonces, muchas veces los hombres que dicen soy violentado es como que te empezaron a contar la película en la cuarta, quinta escena y no dan como el contexto. Sí, de toda la historia. De toda la historia. En otros casos hay unos ciclos de venganza terribles en donde la violencia es mutua, pero hay algunos tipos de violencia que son más visibles que otros, ¿no? Y en la mayor parte de los casos llegan porque quieren dejar de beber, tienen insomnio, tienen trastornos de ansiedad, llegan por cualquier otra cosa y entonces es en el proceso de terapia que identifican que están siendo violentados. Y en este caso, ¿cómo repercute, sobre todo para las familias, que un hombre se sienta violentado o que esté siendo violentado? Bueno, yo creo que cuando un hombre se siente violentado es más
propenso de que él Ejerza. trate de resolver ese conflicto a través de la violencia, de la fuerza física. Entonces, sí es una bomba de tiempo y estas relaciones de conflicto en las parejas sí pueden llegar a escalarse en una magnitud muy alta, de agresiones mutuas, a veces incluso físicas, bueno, donde la que tiene la de perder, si no es alguien avesado en artes marciales, es la mujer, ¿verdad? Claro. Pero sí creo que es necesario cambiar estas relaciones de opresión, de competencia, de dominación en las relaciones, no solo de pareja, sino en todo tipo de relaciones, por relaciones de solidaridad, de cooperación, de escucha, de afecto, de respeto, porque generalmente, incluso en los ambientes laborales, la mayor parte de la gente está así como, híjole, está así de... Aquí no me muevo porque si no hay algo, puede tener consecuencias. En relación a la pregunta de cómo afecta a la familia, cuando se dan estos ciclos de venganza, los niños y los adolescentes que están ahí viendo, están aprendiendo que esa es la manera de resolver los conflictos. Uy, caray. No, pues es que eso entonces, es una cadena, de nunca esa acaba. manera se Es van un a círculo. vincular con sus parejas, con sus amigos, con la gente fuera de Oye, ¿y ahí de entra ese el círculo de círculo. violencia? El de agresión, golpes, Exactamente. luna de miel y otra vez este círculo. Exactamente, Y exactamente. es muy desconcertante para los niños y los jóvenes. Y pues Sí, ¿cómo esto no? también puede llevarlos, como hace rato Alejandra mencionaba, a las adicciones, a la depresión. Y hay niños que a muy temprana edad incluso se quitan la vida porque están viviendo en entornos muy violentos que ellos no entienden, no comprenden. Que además se da en una relación donde mutuamente se dice querer la gente, pero hay mucha agresión, mucha violencia entre ellos. Entonces, para los niños es algo difícil de comprender. Y si no son escuchados, si no tienen alguien con quien hablar, pues es fácilmente que ellos caigan en una solución que es consumir algún tipo de droga, estar deprimidos, aislarse, etcétera. Sí, y en este caso, por ejemplo, ya que hablábamos de esta diversidad social o de esta diversidad también sexual, los hombres trans también son víctimas de este tipo de violencias. Por supuesto, y son víctimas como en muchas capas. Doble, ¿no? Triple. Son agredidos por varones cisgénero porque están cometiendo la desfachatez de renunciar al privilegio de ser varones cisgénero. Sí. Entonces son agredidos de la misma forma que somos agredidas las mujeres, pero además con este plus de tuviste el valor de renunciar a algo que es un privilegio. Claro. Entonces son sumamente Y ahora violentados. te crees hombre, ¿no? Entonces tienen la misma violencia de género que tenemos las mujeres, más esta otra capa de complejidad de me siento con el derecho de agredirte porque tú estás renunciando a algo que se considera un privilegio. Alejandra, según entiendo en el ejemplo que nos pone, es de un hombre que renuncia a ser hombre. Exacto. Pero hay mujeres que quieren ser hombres, que se convierten en hombres transgénero. El hombre trans, claro. Y son también agredidos de una manera espantosa. Bueno, por lo menos en el grupo han porque llegado. es al revés. No, Sí. no, es al revés. Y te ahora es castigo hombre. porque Sí. tienes el cinismo de aspirar a ser hombre. Ah, tú eres vaya, mujer, claro. tú eres mujer. Y tú eres no- mujer. nunca puedes ser hombre. tú Es lo que naciste mujer. en el Claro. discurso machista podríamos sí, hablar. totalmente. Tú nunca vas a poder hacer Claro. un verdadero hombre. Te Porque castigo por incluso intentarlo. esto de llegar a ser verdaderamente un hombre, creo que ni siquiera los hombres podemos llegar a hacerlo porque las exigencias son tantas que no llegamos a eso de que llaman ser un verdadero hombre. Digo, yo soy chaparrito, no soy muy fuerte,
desde ahí ya no llegué a aquellos estereotipos que marcan como el los verdadero estándares hombre, por sociales. ejemplo. Son muchas, pero además cambian. Sí. Pero además En el contexto. cambian. Entonces, al ser cambiantes, pues cuando las alcanzas, ¿no? Menos. Sí. No menos. Y por edad tienes que cumplir algo, Exacto. por clase social. Sí, no es lo estatus, mismo ser un todo. hombre de un barrio, no sé, la colonia Carolino Anaya, Revolución, etcétera, que ser un hombre de las ánimas de una familia como, por ejemplo, los Chedraui o los Fernández. Hay en los barrios la fuerza, la imposición por la fuerza es algo que tiene mucho valor en esta asignación de ser un verdadero hombre. Tal vez en una clase social alta es el poder económico que se puede lograr, el éxito económico. Bueno, oigan, y por ejemplo, en esto de las violencias en contra de los hombres o los hombres violentados, ¿se ven en desventaja en cuestión legal los hombres? No, de ¿No? ninguna manera, porque los procesos legales requieren dinero y los hombres suelen tener o más ingresos o más acceso a los recursos. Entonces, no se ven en desventaja en cuestión legal de ninguna manera. Fíjate, y ese es como uno de los temas que muchas veces, y esto lo hablamos, amigos, amigas de sororidades, por el simple hecho de que hablamos con varios hombres y es lo que nos dicen. Y esta visibilización que hay o el entendimiento que hay de, pues es que a mí no me apoyan y yo Claro, entonces pero si yo creo que tengo derecho a 100 canicas y de pronto tengo 99, lo expreso como Ya una me estás desventaja. quitando. Cuando la otra Más no persona, vemos todo el tema claro, que o sea, hay si atrás. yo creo que tengo derecho a 100 canicas y de pronto tengo 99, lo expreso como una desventaja en vez de hacer una comparación sin sesgos en donde a lo mejor tú tienes 20 canicas. Sí, sí, totalmente. Sí. Mira, ahora que los hombres se están dando cuenta o reconociendo, ¿no? Reconociendo esta parte social en la que debemos de tener igualdad, que es por los derechos de los que estamos en esta lucha, que tal vez la palabra lucha es muy fuerte, pero que estamos en esta constancia de querer cambiar, de querer estos cambios, de que esta igualdad al final del tema. Los jóvenes ahora que se acercan contigo, por ejemplo, a los grupos o que se acercan a terapia, porque hay muchos chavos, muchos varones que se acercan a terapia o a grupos, ya traen este chip de ojo, hermano, esto ya está cambiando. No, es muy heterogéneo. Todavía. O sea, México es un país multicultural y increíblemente heterogéneo, ¿no? Entonces, hablas con muchachos de 25, que parece que son, como que tuvieran 80, ¿no? Y hablas con muchachos de 30, con gente de mi edad, que ya no tienen esta masculinidad, tan opresiva y tradicional, ¿no? Sí. Yo creo que sí hay una diversidad. Creo que hay sectores de jóvenes que sí están empezando a cuestionarse esto, pero todavía son una minoría. Todavía prevalece mucho. Digo, yo hablaba al principio del cine, de la televisión, de las cómo redes. crecimos la mayoría de nuestra generación. Y estas redes sociales siguen estando inundadas de este tipo de contenidos. Yo me acuerdo que mi hijo, cuando tenía 6 años, quiso ver una caricatura y era un enlace hacia una página pornográfica. Sí. Entonces, están muy expuestos y podemos cuidarlos mucho en casa, mamá, a veces papá también, contribuir a que esos niños sean niños cuidadosos, respetuosos, igualitarios, pero luego cuando llegan a la calle, los grupos de pares, la presión es grandísima, grandísima, que cuando no encajan, pues también son violentados, porque no se suman a esto. Y muchos niños no resisten esa presión social y a veces son unos niños en casa y otros niños en sus espacios sociales. Pero hay esperanzas, creo yo. O pasa en el trabajo. Sí, sí, también. O sea, tenemos compañeros, amigos de la universidad, del trabajo, que son amigos entrañables, o sea, gente con la que nunca me he sentido ni violentada, ni acosada, con las que trabajamos de forma muy horizontal. Pero el día que conoces a sus parejas, dices, ¿qué pasa? ¿Cómo?
es el mismo. ¿Quién eres? ¿Y tú quién eres ahora? Esa masculinidad opresora sí ha ido cambiando en la forma que lo viven los hombres, pero puede ser diferente en diferentes sectores, ¿no? De la vida del mismo varón. Y es que esto parte desde casa, pero también creo que desde las instituciones educativas, ¿no? Ya también tendría que empezar a hacerse este trabajo de los respetos, las igualdades, y ahí se va, o sea, ahí va, paso a pasito, no estamos tampoco corriendo que más quisiéramos, pero vamos poco a poquito. Yo creo que estamos en una sociedad jerárquica. Mientras permanezca esta sociedad jerárquica y donde los de la punta de la pirámide tienen mayores privilegios, inevitablemente los de abajo, o muchos de los de abajo, van a querer estar arriba. Y muchos que están en esta punta de la pirámide, en esa jerarquía mayor, pues llegan muchos de ellos a través de incluso violencia, sea económica, sea legal, sea etcétera. El poder se obtiene pues de muchas maneras y ejerciendo violencia tanto física como simbólica. Simplemente vas a un acto y están el estrado está más alto que los de abajo. Ya eso está marcando una diferencia. El que habla en el acto como el principal es el que generalmente tiene el mayor poder y generalmente está de menor poder a mayor poder. Y entonces hay como los que no tienen el poder tienen que estar subordinados, obedeciendo, glorificando incluso a aquel que está en la punta del poder. Mientras no haya ese tipo de cambios, mientras sea legítimo la explotación de los hombres y mujeres hacia otros hombres y mujeres, difícilmente podemos tener un cambio. Podemos estar hablando y podemos estar intentando, por ejemplo, en el grupo de hombres responsabilizándose de su vida, cuestionar esto que se llama masculinidad hegemónica y ejercer otro tipo de estar en la vida. Yo no digo de masculinidad porque sería de nuevo masculino, femenino, no. Sí. Estar otra forma sin calificarnos como eres más hombre o eres menos hombre porque haces esto o lo otro o tienes que llegar a ser otro. Tenemos que dar el derecho a todos de ser sí mismos, respetar lo que son cada persona, sea hombre, mujer, se defina como transgénero o como de cualquier gay, de la diversidad, lesbiana, etcétera. Todos tenemos derecho a estar, a ser y ser respetados. Y sobre todo eso, ¿no? Que las violencias se vayan erradicando, sino bien, como hemos mencionado, es la cultura de paz. La cultura de, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres violentas? Ahora, porque vamos, si hay mujeres violentas, supuesto, si hay hombres violentos. Violencia es violencia en general. Por supuesto que hay mujeres que ejercen violencia. Y la explicación al interior de la persona que ejerce violencia es igual seas hombre, mujer, niño, adulto o adolescente. Sí, no hay género. Es la persona que ejerce violencia se justifica a sí misma como en legítima defensa o bien como en mi derecho a castigarte, ¿no? Esas son como las dos más frecuentes, ¿no? O bien es en el sentido de, no te estoy castigando, pero te veo de alguna manera como inferior a mí y yo tengo el derecho y la obligación de controlarte. Oye, pero también nos sirve tanto hombres como para mujeres darnos cuenta de que sí hemos estado quizá violentando en algún momento. Hay ciertas expectativas de autoridad o de recibir cierto servicio, ¿no? Y entonces, como yo tengo esa expectativa de autoridad que tú no estás satisfaciendo, entonces eso en mi lógica privada me da el derecho de violentarte. Alejandra, finalmente, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué pasa, qué hay de mensaje para las personas que son violentadas, hombres y mujeres? En este caso hablando de hombres violentados. La violencia genera mucha culpa y mucha vergüenza. Y hay una sensación de estar siendo insuficientes o estar siendo incapaces. Entonces,
es indispensable buscar ayuda, ya sea ayuda psicológica o de distintos grupos de apoyo, ¿no? O sea, finalmente, eso se tiene que hacer como parte de estos mensajes que hacemos, ¿no? Mario, ¿qué les decimos a los hombres que son violentados o que Mira, creen ser hombres violentados? responsabilizándose de su vida nació como hombres renunciando a su violencia. Sin embargo, platicando después de como 10 años de trabajo, nos dimos cuenta que había que hablar más allá de la violencia que ejercíamos. Tenemos que hablar de nosotros mismos, de lo que nos pasa, y en todo sentido, en nuestra sexualidad, en nuestras adicciones, en nuestra relación de pareja, en nuestra paternidad, en nuestros sentimientos, etcétera. Todo lo que vivimos como hombres está matizado por todos esos aprendizajes. Claro. Y si un hombre se siente violentado y no puede decirlo, no tiene a dónde acudir, no tiene la confianza de hablar con alguien, bueno, en el grupo de hombres responsabilizándose de su vida, tienen un espacio. Nosotros trabajamos en el Centro de Integración Juvenil, en Acueducto Sin Número, esquina Ruiz Cortines, desde las 5:30 de la tarde hasta las 19:45, todos los miércoles. Entonces pueden acudir con nosotros, y si no, también hay compañeros que antes de llegar con nosotros llegaron con algún terapeuta, con algún psicólogo, con algún psiquiatra, incluso algún médico, alguien que fue su primera ayuda, y que pueden conservar eso, o llegan a otros grupos de autoayuda. Está bien, la situación es que pidamos ayuda. Claro, saber es algo que ¿no? que los hombres no mujeres, tenemos, sí. que no pedimos ayuda. Claro. Se puede pedir ayuda, y el resultado creo que es profundamente motivador. El grupo, te puedo decir, es un grupo donde ejercemos mucho la ternura y el cuidado de cada quien y de todos. Y sobre todo la estabilidad social, que es por lo que estamos en es la cultura de paz. Cultura de paz. Aprender a resolver nuestros conflictos de forma no hostil. Y sobre todo eso, quedarse con esta parte en la que hoy aquí en Sororidades, como el tiempo siempre vuela y siempre se va muy rápido, y quiero agradecer a la psicóloga Alejandra Bonola. Muchas gracias, Ale, por estar aquí en Sororidades en esta 4ª temporada. Y también a Mario Torres Osorio, del grupo de hombres responsabilizándose de su vida, además con especialidad en terapia familiar sistémica. Muchísimas gracias, Mario. Ha sido un placer también. Gracias. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado. Nos vamos a nombre de todo el equipo, de toda la familia de RTV, de este staff maravilloso. Nos vemos en la próxima. Que se la pasen muy bien. Hasta pronto.